Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 161, La Academia Leal. Una imponente estatua de 50 metros se alzaba orgullosa en el patio de la Academia, con su superficie dorada incrustada de piedras preciosas, brillando intensamente bajo el sol. Era un símbolo de santidad y compasión. Aidan inclinó ligeramente la cabeza, mirando la estatua con satisfacción. Majestuoso, con una pizca de benevolencia, mostrando el valor del Salvador. Verdaderamente digno de reverencia. De hecho, la estatua representaba nada menos que a sí mismo, San Eden. Su título completo era el único Salvador designado por el emperador, el gran y misericordioso Santo Eden. La fe prosperaba sobre dos pilares esenciales, una imagen convincente y una seriedad ceremonial. Una imagen vívida e imponente se grabó en la mente de las personas, mientras que los intrincados rituales disciplinaban sus pensamientos y acciones, y finalmente se volvían instintivos. Juntos, estos elementos cimentaron la creencia. Esta era la razón por la que el imperio construyó maravillas monumentales, erigió estatuas e ideó ceremonias elaboradas, para fortalecer la fe correcta y evitar que las mentes vagaran hacia lo impensable. Y lo que es más importante, esas prácticas preservaron el control. Ahora que Urt había entrado en un periodo estable, difundir la fe en el Salvador designado por el emperador se había convertido en una prioridad. Detrás del estandarte del emperador se reunía una reivindicación inexpugnable de legitimidad. Si Aidan no se apoderaba de esta superioridad moral, otros lo harían, y con ello, le darían ráfagas explosivas desde arriba. Por lo tanto, Aidan se aseguró de tener tanto la rectitud como el poder, lo que permitió a Urt prosperar en la sombría galaxia. Sin embargo, quedaba un asunto delicado: equilibrar la fe en el emperador con la fe en el Edén como el Salvador. Después de numerosos intentos, Aidan encontró una solución. La imagen del emperador seguiría siendo suprema pero abstracta, desprovista de forma específica. Por ejemplo, en la cima de la estatua del Edén había un radiante sol sagrado, que simbolizaba al emperador. El emperador vio al Salvador por su camino divino, uniendo su propósito pero manteniendo la distinción. Al otro lado de Urt, fuera de las iglesias y áreas selectas, eran las estatuas del Edén, no las del emperador, las que adornaban el paisaje. Según el códice eclesiástico, dondequiera que apareciera la estatua del Edén, el santo sol debía acompañarla, simbolizando su unidad inseparable. Este modelo de doble fe abordó las complejidades de la propagación de la fe. Por supuesto, tal doctrina corría el riesgo de entrar en conflicto con la eclesiarquía de Terra y otros cultos imperiales. Pero los choques ideológicos eran inevitables. La propia eclesiarquía estaba plagada de cismas, a menudo resueltos a través de debates físicos que dejaban al lado opuesto, no funcional. En última instancia, la supervivencia dependía de la astucia y la fuerza. Aidan confiaba en el obispo Doni para manejar estas disputas, especialmente porque el ardiente anciano parecía ansioso por enfrentarse al establecimiento eclesiástico. Cuando el aerodeslizador se acercó a la estatua, Aidan fue recibido por Berak, el subdirector de la Academia Leal e hijo de Bayib. Bayib, como director, se había dedicado a la administración interna después de ayudar a establecer la academia. Las operaciones del día a día se dejaron en manos de Baruch. Berak permaneció de pie respetuosamente, con actitud cautelosa. Gobernador, bienvenido a la academia. Aidan salió del coche y miró a Baruch. La línea del cabello del hombre había disminuido significativamente desde su último encuentro, un testimonio de sus desafíos. Al inspeccionar la estatua y sus alrededores, Aidan asintió con aprobación. No está mal. Lo has hecho bien. La filosofía de liderazgo de Aidan era simple: elogiar generosamente a menos que hubiera errores. El rostro de Berak se iluminó de orgullo e hizo un gesto hacia un vehículo turístico de la academia. Permítame mostrarle el lugar, gobernador. La visita de Eden no tenía una agenda en particular,
simplemente quería inspeccionar el progreso de la academia. El estatus de la Academia Leal había crecido considerablemente, sirviendo ahora como la principal incubadora de talentos de Urt. Desde la infancia, entrenó a los estudiantes para convertirse en élites en varios campos. La academia ocupaba una quinta parte de la tierra de la Colmena Superior, un área equivalente a una ciudad enorme. Teniendo en cuenta la arquitectura de múltiples capas del mundo, el espacio utilizable real rivalizaba con el de una pequeña nación. Aunque todavía se estaba expandiendo, la academia ya había establecido su estructura fundacional. A diferencia de su contraparte imperial, la Academia Leal de Urt era independiente. En el imperio, tales academias estaban bajo la eclesiarquía, adoptando huérfanos y sometiéndolos a un duro entrenamiento. La Academia de Urt, sin embargo, no solo aceptaba huérfanos, sino también hijos de nobles, funcionarios y personas dotadas. Era un centro educativo integral, una institución emblemática a nivel mundial. Bajo la bandera de la academia operaban docenas de escuelas especializadas, que albergaban a decenas de millones de empleados y estudiantes. Las escuelas destacadas fueron: Academia Adeptus Astartes, Academia del Ejército, Academia Naval, Academia de Hermandad, Academia de Administración, Academia de Construcción Mechanicus, Academia de Biogenética, Academia de Programación de Redes Psíquicas. Cada escuela ofrecía formación especializada para producir talentos específicos. La academia consumió aproximadamente el 10% de los recursos totales de Urt, lo que refleja su importancia. Mantuvo fuertes lazos con las principales instituciones, a menudo invitando a altos funcionarios y líderes a enseñar. Se garantizaba a los graduados la colocación en organizaciones relacionadas, eliminando el riesgo de desempleo. Los estudiantes excepcionales obtenían el estatus de ciudadanos incluso antes de graduarse, y los más dotados entraban en el círculo íntimo de poder de Urt. El riguroso sistema de eliminación de la academia garantizaba que solo los mejores tuvieran éxito. Para minimizar las bajas, Idan implementó una regulación que limita las muertes relacionadas con el entrenamiento al 5%. Los estudiantes expulsados se enfrentaron a la vergüenza social por desperdiciar una oportunidad de oro como esa, con repercusiones que se extendieron a sus familias. A medida que el vehículo turístico recorría la amplia academia, Idan se maravilló de su escala. Este podría ser el escenario de una novela clásica de la academia, reflexionó. En una historia así, el protagonista, un desvalido rebosante de talento, pasaría las pruebas de la academia, sorprendería a sus compañeros y sobresaldría en los torneos. La gran final contaría con una agotadora evaluación de graduación en la colmena inferior, supervisada por las élites. Nuestro protagonista saldría victorioso, asombrando a los espectadores y asegurando un futuro heroico. Idan soltó una risita al pensarlo. Después de inspeccionar los edificios clave de la academia, Idan solicitó observar una clase. Pronto, llegó a un salón de clases donde una hermana de batalla estaba enseñando una lección titulada Lealtad y Virtud. Capítulo 162, Los niños. La educación para la lealtad era una asignatura obligatoria en la Academia Leal. Aunque los estudiantes ya eran examinados para determinar su pureza y lealtad durante sus exámenes de ingreso, se requería capacitación adicional después de la admisión. Necesitaban aprender a ser leales y a dedicar todo al Salvador. El curso combinó textos sagrados fundamentales con ejercicios rituales, hipnosis y pruebas en entornos extremos. Los resultados de estas pruebas se registraron meticulosamente y se convirtieron en un componente crítico en la evaluación de cada estudiante. El no pasar las pruebas de lealtad resultaba en la expulsión de la academia. Para el Edén, solo los verdaderamente leales eran dignos de ser cultivados. Sin embargo, no fue del todo desdeñoso con aquellos que flaquearon. Mientras mantuvieran una lealtad básica, podrían solicitar una reevaluación más estricta más adelante. Aprobar eso les otorgaría una segunda oportunidad para demostrar su valía. Aún así, les resultaría difícil compararse con los graduados de la academia adecuados. Después de todo, el nombre de Loyalist Academy en sí mismo simbolizaba la lealtad y la excelencia. Las identificaciones de los estudiantes llevaban insignias únicas, y sus créditos académicos y hazañas se registraron en detalle, lo que los hizo muy buscados por varias instituciones. Por supuesto, este prestigioso punto de partida no hizo más que preparar el escenario. El éxito dependía del esfuerzo personal y de la oportunidad. Escuela Naval,
Aula pública. En el aula, los niños pequeños seguían atentamente la lección de lealtad. Para ellos, el trabajo del curso no fue demasiado desafiante. Vieron vídeos, escucharon historias y aprendieron rituales e himnos básicos. Este enfoque fue la directriz de Eden. Creía que exponer a los niños a un entrenamiento duro demasiado temprano corría el riesgo de dañar sus mentes. En cambio, quería que tuvieran una infancia relativamente alegre en la academia, alimentando su interés por aprender e inculcando las semillas de la lealtad. Un Salvador compasivo y benévolo. En una pantalla mecánica, se reproducía un vídeo del Gran Salvador en varios escenarios heroicos. Las imágenes mostraban los encendidos discursos de Eden, el mando táctico en las batallas, los gestos compasivos entre la población y los momentos de adoración reverente. Sí, Idan había dado instrucciones durante mucho tiempo a su personal para que registrara meticulosamente sus mejores momentos. El vídeo mostraba escenas del Festival de la Ascensión del Emperador. Idan, vestido con una servoarmadura dorada, se dirigió a las masas. Por decreto del omnisciente y omnipotente Dios Emperador, yo, su Salvador elegido, hago este juramento. Atravesaré la oscuridad con mi espada y llevaré a Urt de vuelta a la luz. Al declarar su voto, la espada que tenía en la mano estalló en llamas, apareció un halo sobre su cabeza coronada de laurel y toda su figura irradiaba un brillo divino. Los niños se agitaron de emoción, pero rápidamente volvieron al silencio. Sus ojos muy abiertos estaban clavados en el Salvador, su admiración era evidente. Entre los estudiantes de la primera fila se sentaron Saim y Milia, hermanos que compartían un escritorio. Con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa, se sentaron rectos y erguidos. Por primera vez, se dieron cuenta de lo extraordinario que era el tío Eden. Saim, en particular, mantuvo una expresión solemne, sentándose aún más derecho que antes, una postura enseñada por la hermana instructora. Decidió convertirse en alguien igual de extraordinario, asegurándose de que nunca avergonzaría al tío Idan. Detrás de ellos, un niño llamado Voladi observaba al Salvador con ojos fervientes. Era Idan quien había salvado a su madre y traído felicidad a su familia. Voladi había crecido escuchando las historias de su madre Alira sobre el Salvador, lo que fomentaba una profunda reverencia por él. El vídeo pasó a una escena de batalla en la que Idan lideraba a la guardia contra los herejes. Vestido con una radiante armadura dorada, era la encarnación de un dios de la guerra. Por Urt. Por los niños. El primer plano capturó su mirada resuelta y su coraje inquebrantable. Acompañado por una banda sonora conmovedora, Idan cargó sin miedo, empuñando su espada flamígera para acabar con monstruosidades alienígenas con un poder imparable. La escena, aunque dramatizada con cinematografía y efectos profesionales, despertó emociones fervientes. Incluso Eden, al verlo él mismo, sintió que le hervía la sangre. Maldita sea, me veo bien, pensó. Los niños apretaron instintivamente sus pequeños puños, anhelando luchar junto al Salvador contra los herejes. Cuando terminó el vídeo, la hermana maestra subió al podio. Su expresión era cálida y gentil, aunque teñida de fanatismo, una fanática inconfundible. Niños, ¿les gustaría escuchar la historia de nuestro gran y misericordioso Salvador?, preguntó. Sí. Los niños asintieron con entusiasmo. La hermana levantó la mano, calmándolos. Con fervor devoto pero teatral, relató las hazañas heroicas del Salvador al vencer a la oscuridad y rescatar a Urt. La narración de historias era la habilidad más vital de la humanidad, nuestras culturas, naciones, economías y leyes provenían de la imaginación colectiva transmitida a través de las historias. Una historia poderosa puede unir a las personas, forjar la identidad e inspirar devoción. Para la religión, la narración de historias era primordial. Las leyendas de las deidades se elaboraron a través de cuentos, dando forma a una fe inquebrantable e impulsando a los creyentes a actos desinteresados. Reconociendo esto, Idan le dio un inmenso valor a la narración de historias. Dentro de la Torre, equipos dedicados documentaron, escribieron y pulieron historias del Salvador. La Iglesia eclesiástica compiló estos cuentos en textos sagrados para su difusión. Gracias a las sugerencias de Eden, estas narraciones ahora se compartían a través de diversos canales, incorporando sutilmente la influencia del Salvador en la vida cotidiana. La hermana concluyó su conmovedor relato de la liberación de Urt por parte de Idan, secándose los ojos.
Los niños también estaban conmovidos, sus ojos brillaban. Algunos se frotaban los ojos llorosos con sus pequeñas manos. La hermana esperó pacientemente a que recuperaran la compostura antes de presentar el siguiente segmento, orar al Salvador. Bajo su guía, los niños se taparon el pecho con las manos y cerraron los ojos. Debían profesar en silencio su lealtad y pedir un deseo personal. Recuerden, le recordó amablemente, que su deseo es solo para el Salvador. No lo compartas con otros. Está bien. Los niños asintieron con seriedad, comprendiendo la gravedad de este momento. Cada uno reflexionó profundamente antes de comenzar sus oraciones. Milia deseaba un mundo sin villanos, donde todos pudieran ser felices. Saim aspiraba a ser tan grande como el tío Idan y restaurar la gloria de la familia Gaadwan. Voladi esperaba ganar la gloria y algún día estar delante del Salvador con su madre, un sueño de toda su vida, aunque solo fuera para decirle una sola palabra. Los deseos de otros niños variaban, con algunos tan simples como interminables golosinas de deliciosas barras de almidón. Al concluir las oraciones, comenzó la actividad final de la lección. La hermana dirigió a los niños a cantar un himno de alabanza al Salvador. Con el acompañamiento de música orquestal sacra, las voces inocentes de los niños llenaban el aula, a veces desafinadas pero entrañables. Fuera del aula, Idan escuchó pacientemente, con una sonrisa en sus labios. Cuando terminó el himno, se dio la vuelta y se dirigió hacia su próximo destino, la Academia de Guerreros Genéticos, la cuna de los nuevos reclutas para su capítulo de Marines Espaciales. Capítulo 163, la sangre nueva del capítulo. Idan montó un vehículo turístico en ruta a la Academia Gene Warrior, pasando por la base de entrenamiento de la Academia Naval en el camino. El enorme hangar de la Academia Naval estaba repleto de barcos de todos los tamaños, desde elegantes cazas hasta formidables buques de guerra. Para ayudar a los estudiantes a comprender los buques de guerra, el subdirector Berak incluso había solicitado a Idan un crucero y una fragata con fines de entrenamiento. Ahora, estas naves de varios kilómetros de largo se encontraban en el hangar de la academia, sirviendo como herramientas de enseñanza, un arreglo verdaderamente extravagante. El plan de estudios de la Academia Naval era vasto e intrincado. Más allá de las materias básicas como la educación de lealtad, el tiro de combate y los estudios de idiomas, los estudiantes profundizaron en los cursos relacionados con los buques de guerra. Navegar por mapas estelares. Gestión de flotas y tripulaciones. Combate aéreo y tácticas de artillería. Y mucho más. Una vez completado el aprendizaje teórico, comenzaron las clases prácticas. Los estudiantes se unirían a las flotas en misiones exploratorias como parte de su entrenamiento práctico. Solo después de aprobar los exámenes prácticos y teóricos podían graduarse. Los graduados estaban calificados para convertirse en oficiales navales. Incluso aquellos que no lograron ser oficiales a menudo se convirtieron en hábiles capitanes de cargueros civiles o se unieron a la flota mercante de Govendi. Todas estas medidas eran parte de la gran preparación del Edén para el futuro. Debido a las limitaciones de tiempo, Idan no visitó otras academias. El subdirector Berak proporcionó un informe detallado sobre los desarrollos de la academia durante el viaje, centrándose particularmente en el progreso de los departamentos orientados a la investigación. El objetivo de Idan era establecer un sistema moderno de investigación científica, basado en la división del trabajo. Los proyectos a gran escala se dividieron en subproyectos más pequeños y manejables, que a su vez se subdividieron en experimentos más simples. Estas tareas a menudo podían ser completadas por individuos con educación básica. Una vez agregados, estos experimentos individuales formarían un resultado monumental. Este sistema era muy superior al enfoque actual del imperio, permitiendo la finalización eficiente de complejas tareas de investigación. El emperador, un científico brillante por derecho propio, había empleado tales sistemas durante la unificación de Terra. Sus proyectos más exitosos incluyen la creación de los primarcas y los marines espaciales. Sin embargo, después de la partida del emperador, este sistema avanzado se vino abajo. En su lugar surgió el Adeptus Mechanicus, una secta envuelta en misticismo, superstición y prácticas monopolísticas. Su investigación se basó en gran medida en las STC y en la inspiración divina, a menudo interrumpida por luchas internas religiosas. Idan, bajo la protección del Sol Sagrado, podría proteger sus esfuerzos científicos de la interferencia de la disformidad, asegurando un progreso sin problemas.
Su marco de investigación modernizado ya se estaba implementando en URT, fomentando una colaboración sin precedentes entre las facciones del Mechanicus. La Academia Leal también adoptó este sistema, formando especialistas para alimentar las instituciones de investigación con nuevos talentos. Este enfoque, parte de la estrategia más amplia de Idan, impulsaría los proyectos tecnológicos de URT a nuevas alturas. Una vez que Verac terminó su informe, el vehículo turístico llegó a la Academia Gene Warrior. La Academia de Guerreros Genéticos era comparable en tamaño a la Academia Naval, abarcando vastos campos de batalla simulados con diversos terrenos y entornos extremos. La Academia había seleccionado a 200.000 niños de URT, físicamente robustos y de alma pura. Esta hazaña fue más fácil gracias a la tecnología de útero artificial de la Edad de Oro, que crió a muchos de estos niños con rasgos físicos y mentales mejorados. Además, los implantes educativos aceleraron sus procesos básicos de aprendizaje. En la academia, estos reclutas se sometían a un riguroso entrenamiento para endurecer sus cuerpos y fortalecer su lealtad. Idan había asignado a varios guardias del trueno, docenas de guardias regulares e instructores de combate de élite para supervisar su desarrollo. La academia estaba equipada con equipos médicos, nutricionistas y expertos en bioingeniería de primer nivel para garantizar una formación segura y eficaz. Las actividades diarias incluyeron ejercicios de combate y puntería, familiarización con diversas armas y tácticas, combate simulado en entornos extremos. Los estudiantes se enfrentaron a una intensa competencia, desafiándose constantemente unos a otros para ganar créditos y ascender en las clasificaciones. Estas clasificaciones determinaban si podían pasar las pruebas y calificar como marines espaciales. Idan tenía grandes esperanzas en estos estudiantes, eran el alma de los futuros capítulos de URT. Su plan preveía 2 capítulos principales de marines espaciales. Los Ángeles del Vacío, formados por supervivientes nacidos del vacío, servirían como fuerzas de élite similares a los marines primaris. Los Ángeles de la Guerra, compuestos por humanos básicos, formarían una fuerza de nivel medio más grande similar a los Astartes estándar. Mientras tanto, la Guardia del Trueno, la fuerza de seguridad personal de Idan, representaba a sus guerreros más formidables, similares a los custodios del emperador. En los campos de entrenamiento, los estudiantes entrenaban con sabuesos mutantes mientras usaban equipo de protección. Esto era parte de su régimen diario. Además de luchar entre sí, lucharon contra una gran variedad de criaturas, todos los monstruos que URT podía ofrecer, junto con un excedente de sirvientes de combate con armaduras pesadas. Durante una sesión de entrenamiento, un estudiante cometió un error crítico, exponiendo una debilidad fatal. Un sabueso mutante se abalanzó sobre su cuello, con las mandíbulas a punto de atacar. En el último momento, el dispositivo de control neuronal del sabueso se activó, liberando una oleada de electricidad que lo inmovilizó por completo. El entrenamiento de la academia fue brutal pero cuidadosamente administrado, manteniendo una tasa de mortalidad por debajo del 5%, la directiva explícita de Idan. A diferencia de los sombríos métodos del Imperio, el enfoque de Idan enfatizaba la seguridad y la estabilidad. Los aumentos biológicos priorizaron la consistencia sobre los resultados extremos. Este método equilibrado evitó las asombrosas tasas de mortalidad observadas en la iniciación tradicional de los Astartes, donde innumerables aspirantes perecieron durante las brutales pruebas y la implantación de semillas genéticas. Idan creía que tales métodos eran innecesariamente derrochadores. No podría la humanidad alcanzar la grandeza sin un sacrificio tan excesivo. Capítulo 164, La apuesta del Edén, Guilliman se desmayará en el baño. Idan tenía una respuesta simple a la pregunta de crear guerreros. Es innecesario. Esta decisión se basó en las realidades de la población de URT y las propiedades únicas del sol sagrado, que no apoyaba métodos de selección excesivamente brutales. Además, Idan creía que muchos de los procesos de reclutamiento del Imperio para los marines espaciales eran fundamentalmente defectuosos. Sus métodos podrían resumirse en torturar a los candidatos hasta casi la muerte a través de una serie de juicios innecesariamente peligrosos, y luego modificar a los sobrevivientes. He aquí un vistazo a las brutales prácticas de selección de varios capítulos. Ángeles oscuros. Los reclutas son elegidos de miles de mundos primitivos. Se someten a pruebas que ponen a prueba la fuerza, la agilidad y la resistencia. Los fracasados, considerados débiles en el cuerpo o la mente, son sacrificados.
Los candidatos exitosos se someten a una cirugía en la cima de una montaña, sin anestesia. Ángeles sangrientos. Miles de candidatos son elegidos de Baal y sus lunas. Compiten en violentos juegos de supervivencia, donde solo se seleccionan 50. Estos ganadores son enviados a un monasterio para más pruebas y pasan un año en sarcófagos. Lobos espaciales. Los sacerdotes lobo reclutan candidatos de sociedades tribales en guerra. Los reclutas beben la poción Canis Helix, soportan un dolor insoportable y son abandonados en un desierto bajo cero a cientos de kilómetros de distancia. Solo se tienen en cuenta aquellos que regresan a pie, evitando los ataques de los lobos mutantes. Estos métodos personificaban la crueldad, que a menudo conducía a muertes masivas. Solo los Ultramarines seguían un enfoque relativamente humano. Seleccionaron candidatos de 9 planetas dentro de ultramar, sometiéndolos a entrenamiento militar y varios desafíos de supervivencia. Aunque seguían siendo rigurosos, estos ensayos no fueron directamente letales. Esto explicaba en parte por qué los Ultramarines contaban con el mayor número entre los capítulos. Idan reflexionó sobre cómo el dios emperador, durante la Gran Cruzada, construyó sus enormes ejércitos de guerreros del trueno, custodios y legiones de marines espaciales con una eficiencia extraordinaria. Incluso con las poblaciones de Terra y Luna, el emperador había planteado 20 legiones de Astartes. 20 legiones de guerreros del trueno. Un complemento completo de guardián custodio. Tales números desafiaban la creencia. Idan especuló que la eficiencia del emperador provenía tanto de su inigualable destreza tecnológica como de su enfoque pragmático del reclutamiento. Este se ve fuerte y decidido, veamos si sobrevive al proceso de mejora. Nada de teatralidades innecesarias. La filosofía de Idan era clara, no se necesita crueldad para construir un ejército. Después de todo, las diferencias en los humanos no modificados eran marginales. Con la capacitación y el aumento adecuados, se podría cerrar cualquier brecha. De hecho, los estudiantes de la Academia Gene Warrior, que eran bien alimentado, entrenado en combate desde temprana edad, y familiarizado con el armamento y las tácticas de batalla, seguramente superaría a los adolescentes desnutridos de páramos desolados como Baal. Incluso si todavía hubiera diferencias después de la modificación, los números absolutos podrían compensar. 2 pueden vencer a 1. Si no es así, pruebe con 3 o 4. La cantidad tiene una cualidad propia. Idan planeó que los 200.000 estudiantes de la Academia Gene Warrior se sometieran a rigurosas pruebas, y que el 5% superior calificara como marines espaciales. El resto reforzaría a las tropas de asalto, asegurando que no se desperdiciara ningún recurso. Sin embargo, la escasez de marines espaciales en toda la galaxia no se debió solo a los duros procesos de selección. Los verdaderos culpables fueron el Codex Astartes y las restricciones impuestas por Guilliman, el primarca de los Ultramarines y el mayor administrador del imperio. Después de la herejía de Horus, Guilliman redactó el Codex Astartes, un conjunto de directrices para organización militar, estrategia, tácticas y, lo más importante, la disolución de las legiones de marines espaciales en capítulos más pequeños de 1000 guerreros cada uno. Esto estaba destinado a prevenir otra herejía de Horus mediante la descentralización del poder. Sin embargo, esta limitación dejó al imperio incapaz de desplegar suficientes marines espaciales para combatir las innumerables amenazas a las que se enfrentaba. Idan imaginó a Guilliman despertando de su coma milenario, preguntando: «Entonces, ¿en qué revisión del Codex estamos ahora? ¿Qué? Sigues usando mi primer borrador». Al darse cuenta de que el códice no se había actualizado en 10.000 años, Guilliman probablemente se desmayaría de frustración. Idan no tenía intención de adherirse a los límites del Codex. Sus capítulos crecerían tanto como fuera necesario, cientos, miles, incluso decenas de miles si era posible. Reclutamiento masivo, ejércitos interminables. El otro gran cuello de botella para la creación de marines espaciales fue la escasez de semillas genéticas, causada por el diezmo de las 11 del imperio, que exigía altos impuestos sobre las semillas genéticas. Un alto número de bajas en combate impide la recuperación de las semillas genéticas. Procedimientos defectuosos que desperdician semillas genéticas durante la implantación. Degradación genética y mutaciones de la corrupción del caos. Las semillas genéticas eran cada vez más raras y preciosas. Muchos capítulos recurrieron a
tomando prestado de las reservas de semillas genéticas del imperio. Comerciar en el mercado negro. Asaltando las bandas de guerra del caos en busca de semillas genéticas robadas. Afortunadamente, Idan heredó un pequeño lote de semillas genéticas del legado de la familia Grant, lo que le dio una base para sus planes. Después de inspeccionar la Academia Gene Warrior, Idan hizo su siguiente parada. El Instituto de Investigación en Bioingeniería, dirigido por Moss. Es hora de revisar mis preciosas semillas genéticas, murmuró. Capítulo 165, la semilla genética poco espectacular. Bajo la luz del sol, el Instituto de Investigación de Bioingeniería brillaba con un brillo metálico. La estructura estaba adornada con intrincados engranajes y tuberías, que exudaban un aura de santidad mecánica. En el corazón de la entrada se encontraba el inconfundible emblema del Adeptus Mechanicus, una fusión de cráneo y máquina. Engranajes, pistones y cables entrelazados en un símbolo de santa unidad. A medida que Idan se acercaba, las cuencas de los ojos de la calavera brillaron en rojo, y la puerta mecánica reconoció su presencia con una voz electrónica reverente. Bienvenido, Salvador. Horas antes, Idan había publicado oficialmente el Códice de la Redención, un documento que había elaborado meticulosamente durante varios años. Este códex, inspirado en el legendario Codex Astartes escrito por Guilliman, esbozó los principios clave para fe unificada, rituales religiosos, estructuras de gobierno, obligaciones militares, leyes y castigos, e innovación tecnológica. Estableció la posición divina de Edén como el único salvador designado por el emperador, incorporando esta verdad profundamente tanto en la fe como en la ley. El códice no era simplemente una colección de directrices, sino la base de su dominio. Al escuchar el título de Salvador, los enormes engranajes de la entrada giraron y las grandes puertas mecánicas se abrieron lentamente. En el interior, Moss, el investigador principal del Instituto y sabio biológico, se apresuró a saludar a Idan. Salvador, tu visita nos honra. Exclamó Moss, apenas conteniendo su emoción. Idan asintió con calma. ¿Cómo va el experimento? Moss se enderezó, su orgullo era evidente. Hemos extraído ganglios genéticos críticos. Estamos listos para pasar a la siguiente etapa de experimentación. Esta investigación crítica tenía como objetivo mejorar las semillas genéticas, asegurando que permanecieran estables, adaptables y continuamente mejorables para futuras mejoras. Bien, elogió Idan. Vamos a ver las semillas genéticas. Siguió Amos hacia el interior del instituto, atravesando pasillos bordeados de laboratorios sellados. Diagramas biogenéticos y complejas estructuras genéticas adornaban las paredes, mientras los investigadores realizaban meticulosamente experimentos. En un laboratorio, se estaba llevando a cabo una disección de un sujeto clon, un sombrío recordatorio de las longitudes necesarias para el progreso. Los numerosos laboratorios del instituto habían modularizado el vasto alcance de la ingeniería biogenética. Cada laboratorio abordó un aspecto específico de la investigación, reflejando el marco científico modernizado que Idan había implementado. Esta estructura descentralizada exigía una coordinación y supervisión excepcionales, una tarea muy adecuada para Moss, una IA avanzada de la Edad de Oro. Finalmente, la pareja llegó a la bóveda genética, el corazón del instituto. Esta instalación albergaba y cultivaba las preciosas semillas genéticas. La bóveda era una maravilla de la ingeniería, compuesta por cámaras diseñadas para resistir los cambios ambientales externos. Cada unidad mantuvo un control preciso sobre la temperatura, la humedad y la luz, asegurando la preservación óptima de las semillas genéticas. La energía dorada corría a través de conductos transparentes a lo largo de las paredes y el techo, palpitando con vida. Deteniéndose ante una cámara, Moss hizo un gesto hacia su panel de control. Esta es una de nuestras salas de cultivo. Cada uno puede nutrir 2 semillas genéticas a la vez. Idan inspeccionó la habitación, observando las innumerables cámaras de cultivo que bordeaban la zona. Impresionante. Echemos un vistazo más de cerca. Años atrás, Idan había descubierto un alijo de 50 semillas genéticas degradadas y mutadas en un laboratorio secreto. Estas reliquias habían sido atesoradas minuciosamente por la familia Grant durante milenios. Aunque defectuosas, las semillas genéticas proporcionaron una base para la investigación. Después de una minuciosa ingeniería inversa y reparación genética,
Moss había creado con éxito 100 semillas genéticas primordiales. Estos estaban en gran parte desprovistos de los rasgos únicos que se ven en las semillas genéticas derivadas de los ángeles sangrientos, los ángeles oscuros o los ultramarines. Eran casi pizarras en blanco. Para superar esto, Moss utilizó una estrategia audaz: implantar las semillas genéticas primordiales en cuerpos clonados de una línea de base genética superior. La plantilla para estos clones. El propio Edén. La pieza central de la cámara de cultivo era un cilindro de vidrio de 3 metros de altura. En su interior flotaba un clon de 2,2 metros de altura, suspendido en un líquido nutritivo. La energía dorada del sol sagrado fue canalizada a través del cuerpo del clon, fomentando el desarrollo de las semillas genéticas implantadas. Esta energía, con sus propiedades purificadoras y vivificantes, era un catalizador universal, un estabilizador milagroso. Mirando al clon, Idan no pudo evitar sonreír. Realmente me veo bien en forma de marine espacial. El primer lote de clones, todos basados en la plantilla genética de Idan, había sido fundamental para estabilizar las semillas genéticas iniciales. En condiciones normales, un marine espacial solo podría producir 2 semillas genéticas a lo largo de una década, una después de 5 años y otra después de 10. Pero bajo el entorno controlado del instituto y la energía mejorada por el sol sagrado, esta línea de tiempo se había reducido a la mitad. Los clones podrían producir su primera semilla genética en solo 3 años y la segunda en 6. Moss condujo a Idan a la sala de almacenamiento, donde hileras de cámaras de tejidos vivos conservaban las semillas genéticas cosechadas. Cada biobóveda mantenía las semillas activas y listas para ser implantadas en nuevos guerreros. Las semillas, sin embargo, no tenían rasgos significativos de los primarcas originales como Sanguinius o Guilliman. En cambio, eran uniformemente estables y se derivaban completamente del código genético de Idan. Estas semillas genéticas carecen de características extraordinarias, admitió Moss. Idan, sin embargo, vio esto como una ventaja. A diferencia de las semillas genéticas defectuosas de otros primarcas, que a menudo venían con efectos secundarios peligrosos. Los ángeles sangrientos sucumbieron a la sed de sangre y la locura. Los ultramarines desarrollaron una adherencia obsesiva a la jerarquía y al perfeccionismo. Los ángeles oscuros estaban plagados de paranoia y secreto. Las semillas genéticas del Edén eran estables y estaban libres de rasgos debilitantes. No necesitamos superhumanos, reflexionó Idan. Elegiré guerreros confiables y equilibrados en lugar de berserkers inestables cualquier día. Con este método, Idan podría producir marines espaciales en masa de manera eficiente. Cantidad sobre calidad, declaró. Que la galaxia tiemble ante nuestras legiones interminables. Dirigiéndose a Moss, Idan dio la orden final. Comenzar los procedimientos de implantación. Vamos a dar vida a nuestros guerreros. Capítulo 166, los maestros del capítulo y la cirugía de la transformación. La oficina de la finca Pináculo. Idan estaba revisando los perfiles de los candidatos para la primera ola de cirugía de transformación para los capítulos de los Ángeles del Vacío y los Ángeles de la Guerra. Las cirugías ya estaban bajo una intensa preparación y podían comenzar en cualquier momento. Dado que los reclutas de la Academia de la Legión Leal aún no habían madurado, los primeros participantes eran todos veteranos curtidos en la batalla. Los miembros de los Ángeles del Vacío eran exclusivamente supervivientes de las tribus del Vacío. Antes de llegar a Urt, lucharon incansablemente contra las monstruosidades del caos con nada más que su carne y sangre, demostrando su formidable resistencia. Los miembros iniciales de los Ángeles de la Guerra, por otro lado, eran veteranos seleccionados de la disuelta Fuerza de Defensa. Estos individuos habían participado en numerosas guerras y acumulado una gran experiencia. Idan necesitaba nombrar a 2 señores del capítulo de entre estos candidatos, convirtiéndolos en los primeros en someterse al proceso de transformación. La elección para el señor del capítulo de los Ángeles del Vacío era indiscutible. Duke, el guerrero más fuerte entre las tribus del Vacío, era la elección obvia. Ahora, Idan se centró en elegir al señor del capítulo para los Ángeles de la Guerra. A medida que hojeaba los archivos, ninguno de los candidatos lo impresionó particularmente hasta que llegó a la última página. Plu. Héroe de combate, el mejor del programa de entrenamiento de la reserva del capítulo. Idan levantó una ceja, desconcertado sobre por qué alguien con credenciales tan estelares solo ocupaba el 5º lugar entre los candidatos. Al profundizar en el perfil de Plu,
encontró un relato exhaustivo de la vida del hombre, sin escatimar detalles. Cuando terminó de leer, Idan entendió por qué. Entonces, es por sus cuestionables orígenes. Los primeros años de vida de Plu estuvieron lejos de ser notables. Refugiado de la colmena inferior, sobrevivía a base de sobras y se enfrentaba a la inanición con regularidad. Eso por sí solo no lo habría descalificado. La verdadera mancha en su historial fue su pasado como espía de la familia Hoffman. Plu, una refugiada, había tropezado con la colmena superior, que resultó estar bajo el control de la familia Hoffman. Para evitar morir de hambre o ser procesado en extracto de proteína, fue obligado a unirse a la red de espionaje de José. La recompensa: barras de almidón hechas de cadáveres. Sin embargo, Plu nunca participó en la rebelión que los espías tenían la tarea de incitar y sobrevivió por pura suerte. Sin ningún lugar a donde ir, optó por quedarse en el distrito de la corte real, adoptando una identidad falsa y trabajando duro en las fábricas. Irónicamente, su diligencia como obrero le valió reconocimiento y menciones especiales. Más tarde, en busca de alimentos más sabrosos, específicamente barras de almidón de trigo tipo 2, Plu se alistó en la fuerza de defensa. El momento era perfecto, ya que la fuerza de defensa estaba experimentando una expansión masiva, y rápidamente se convirtió en soldado. Una vez alistado, Plu pareció despertar a su potencial latente, ganando elogios por sus destacadas contribuciones en múltiples batallas. El más notable de ellos fue su papel en un ataque de decapitación contra un jefe bandido. Plu, como parte de un escuadrón suicida, no solo sobrevivió al abrumador asalto en la parte inferior de la colmena, sino que también voló un pasaje clave, cortando los refuerzos enemigos y salvando a muchos camaradas. Esto le valió el título de héroe de combate. Más tarde, participó en el programa de entrenamiento de reserva del capítulo, superando a decenas de miles de reclutas para asegurar el primer lugar. Idan sonrió. Este tipo no es malo. Marcó el perfil de Plu con un círculo rojo, finalizando su decisión. En cuanto a los cuestionables antecedentes de Plu, Idan no estaba preocupado. La familia Hoffman era una reliquia del pasado, y cualquiera que recibiera la bendición era considerado parte de su rebaño. El único inconveniente: el hombre tenía un apetito voraz, constantemente ansioso por probar nuevos alimentos. Pero eso no le restó mérito a sus cualidades como guerrero. Idan convocó rápidamente a los dos candidatos a una audiencia. Duke, un hombre corpulento con marcas tribales moradas en el rostro, se sentó rígido en una silla, con expresión seria. Un compañero veterano, con cicatrices y rudo, se acercó a él con una bolsa de bocadillos. «Oye, ¿quieres algo?», preguntó el hombre. Duke sacudió la cabeza en silencio. «Está bien, más para mí», dijo el otro encogiéndose de hombros, masticando ruidosamente galletas de almidón de trigo. Esto era Plu. Años de combate y entrenamiento agotador lo habían transformado de un joven escuálido en un guerrero endurecido. Sin embargo, todavía albergaba algo de nerviosismo, metiéndose galletas en la boca mientras sus mejillas se hinchaban cómicamente. Después de todo, estaban a punto de encontrarse con el Salvador mismo. Pronto, una sirvienta de la finca Pináculo llegó para escoltarlos a la oficina del gobernador. Salvador. Duke y Plu colocaron sus manos derechas sobre sus corazones, un gesto de reverencia mezclado con tensión, mientras se inclinaban ante Idan. Esperaban obtener su reconocimiento, recibir la bendición y convertirse oficialmente en maestros del capítulo. La bendición, un regalo sin igual, desbloqueó todo el potencial del destinatario. Sus efectos fueron ampliamente documentados en el Códice Sagrado de la Redención, un texto que se encuentra en todos los hogares dentro del dominio. En los días de oración quincenales, las familias debían leerlo y recitarlo. Sin embargo, los efectos más profundos de la bendición permanecieron envueltos en misterio. «Siéntate». Idan se quitó las gafas de montura dorada y salió de detrás de su enorme escritorio. Los tres pasaron una hora conversando profundamente durante el almuerzo. Al final de la audiencia, Idan dio su veredicto. «Vosotros sois los maestros del capítulo provisionales y seréis los primeros en someteros a la cirugía de transformación. Una vez finalizado con éxito, recibirá sus nombramientos oficiales». Sí. Duke y Plu estaban extasiados. Se habían ganado el reconocimiento del Salvador. Bajo el resplandor del sagrado sol,
Idan llevó a cabo personalmente sus bendiciones en la Catedral de la Iglesia del Estado. Las cámaras de cirugía del Instituto de Investigación estaban completamente preparadas. Diseñado como entornos estériles de última generación, la amplia instalación contaba con múltiples compartimentos sellados, lo que permitía realizar docenas de procedimientos simultáneamente. Equipadas con sistemas avanzados de soporte vital, anestésicos y equipos quirúrgicos, las cámaras también fueron alimentadas por la energía del sol en miniatura, lo que aumentó significativamente las tasas de supervivencia. Idan no tenía intención de replicar los sombríos métodos de los ángeles oscuros, realizar cirugías al aire libre sin anestésicos en las losas de la cima de las montañas. El proceso de creación de los marines espaciales implicó 19 etapas de implantación quirúrgica, que incluyen corazón secundario, permite la supervivencia bajo oxígeno o traumatismo severo. Fortificante óseo, fortalece la estructura esquelética. Potenciador muscular, estimula el crecimiento para producir guerreros imponentes. Reconstructe de la sangre, optimiza la composición de la sangre. Los detalles completos de las 19 etapas se omiten por brevedad, consulte en la wiki si lo desea. Cada etapa requirió meses de recuperación y adaptación, incluso con sistemas de energía avanzados que aceleraron el proceso. La finalización de la transformación completa llevaría al menos un año. A medida que los veteranos entraban en las cámaras, Idan se marchó, con la mente ya centrada en la siguiente tarea crítica. Capítulo 167, saliendo del planeta. Vaya. Una gran nave de asalto surcó el cielo, dejando estampidos sónicos a su paso. Dentro de la cabina, Idan se sentó cómodamente en un lujoso sofá forrado de piel, bebiendo un refresco helado. Esta era su embarcación personal, remodelada a los estándares de un jet privado de su vida anterior. La cabina incluso incluía una tripulación de asistentes vestidos como azafatas de vuelo, todos parte del cuerpo de sirvientas de Tower State. Fue, por decirlo menos, una experiencia de lujo. Dejando a un lado su bebida, Idan tomó un dispositivo de juego mecánico un poco voluminoso y reanudó el juego. El dispositivo de juego, cargado con juegos simples como Tetris y Brick Breaker, fue una creación del Instituto de Investigación de Redes Siónicas. El instituto se había establecido para satisfacer la creciente demanda de la red siónica, dirigido por sabios de datos y un equipo de sacerdotes tecnológicos calvos especializados en programación y seguridad de redes. Bajo la meticulosa dirección de Idan, el instituto ya había desarrollado e implementado un software siónico similar a una herramienta de gestión de proyectos, que impulsó significativamente la productividad, optimizó los flujos de trabajo y mejoró la comunicación entre los equipos. Pero su tarea principal era mucho más crítica: combatir el código corrompido por el caos y las incursiones relacionadas. Sus responsabilidades incluían la erradicación de códigos corruptos o peligrosos y la construcción de cortafuegos para proteger la red siónica de las intrusiones nacidas en la disformidad. Idan no tenía intención de volver a presenciar imágenes blasfemas o contenido degradado como mascotas engendradas por la disformidad que profanaban la imagen del emperador. Mantente alejado de la corrupción de Slaanés, empezando por mí. Está bien esta presión, Salvador. Una azafata se apoyó suavemente en la espalda de Idan, masajeándolo hábilmente. Por supuesto, las azafatas eran sirvientas de Tower State en Casplay. El barco tenía su propia tripulación dedicada a las operaciones. Era raro que Idan se fuera en un viaje de negocios, y tenía la intención de aprovecharlo al máximo. Perfecto. Toc, toc, toc. Justo cuando Idan estaba a punto de disfrutar plenamente de su viaje, llamaron a la puerta de la suite VIP. Salvador. Resonó la voz excitada de Cole. ¿Y ahora qué? Idan frunció el ceño, haciendo un gesto a la azafata para que se fuera antes de abrir la puerta. Cole irrumpió, saludando apresuradamente, seguido de cerca por su padre servocráneo negro. ¿Qué pasa?, preguntó Idan, levantando una ceja. Nada, solo quería ver ese dispositivo de juego. Cole, al enterarse del dispositivo mecánico de juego, no pudo resistirse a correr. El artilugio iba más allá de lo que había imaginado. Al ver la expresión ansiosa de Cole, Idan suspiró, entregando el dispositivo con el que apenas había comenzado a jugar. Tómalo y piérdete. Después de todo, Cole había hecho recientemente un gran avance al desarrollar la tecnología de camuflaje de nanosilicio,
resolviendo un problema crítico en la difusión de la fe. Eden podía darse el lujo de ser generoso con aquellos que lograban resultados. Gracias. Te sacaré del pelo ahora. Cole se escabulló con el dispositivo de juego como un niño con un juguete nuevo. Anticipándose a esto, Ethan metió la mano debajo del sofá y sacó un segundo dispositivo de juego de un compartimento oculto, continuando su tranquila sesión de juego. Este viaje fue como unas semivacaciones. Las cirugías de transformación de los marines espaciales tardarían un año completo en completarse. Aparte del plan de difusión de la fe entre los Eredar, no había asuntos urgentes. Ethan planeaba quedarse en la ciudad santa de Eredar para supervisar la implementación de la tecnología de camuflaje de nanosilicio. La ciudad santa de Eredar. Situada a 5.000 kilómetros de la capital Colmena, la ciudad santa albergaba a decenas de millones de Eredar. Después de reclamar Urt, Ethan había trasladado a los Eredar a las desoladas Minas Ada, concediéndoles la zona como su tierra prometida. Los Eredar rebautizaron las montañas estériles como montaña sagrada de Sada y comenzaron a construir una ciudad a su alrededor mientras revivían el medio ambiente. Cuando la nave de asalto de Ethan se acercó a la ciudad, miró por la ventana. La ciudad era una maravilla para la vista. Envuelta en un escudo de energía, la ciudad, predominantemente blanca, presentaba imponentes agujas y enormes estructuras abovedadas, ingeniosamente integradas en la ladera de la montaña. Los edificios, elaborados con piedra local, se mezclaban a la perfección con el terreno natural, haciendo que la ciudad pareciera haber crecido de la propia montaña. Las agujas y las cúpulas se asomaban a través de la niebla, exudando un aura de santidad e inviolabilidad. La ciudad era un centro religioso, con cada centímetro adornado con tallas que representaban historias del Salvador y el sol sagrado. La fe era la piedra angular de la forma de vida de los Eredar, influyendo en sus costumbres, arte e incluso en sus conversaciones diarias. Los festivales y ceremonias religiosas eran frecuentes, fomentando un profundo sentido de unidad y paz. Cuando el barco de Ethan aterrizó, fue recibido por una atmósfera de serenidad. El arzobispo de la ciudad santa y las masas de Eredar habían esperado durante mucho tiempo la llegada de su Salvador, arrodillándose en reverencia. Vestida con una túnica blanca adornada con intrincados patrones de oro oscuro, Ethan caminó hacia la plaza de la Redención, a la sombra de las palmeras y pavimentada con piedra blanca prístina. A su paso, los fieles se arrodillaban en oleadas, ofreciendo su máxima devoción. La plaza era el corazón de la ciudad, dominada por una estatua monumental del Edén. La estatua, coronada por el sol sagrado, brillaba bajo la luz del sol. Bajo la guía del arzobispo, los Eredar celebraron una gran ceremonia para dar la bienvenida a su Salvador. Después de la ceremonia, Cole y su equipo comenzaron su trabajo, realizando pruebas de equipo y experimentos, mientras Ethan preparaba contenido relacionado con la fe para futuras operaciones misioneras. Días más tarde, en la Plaza de la Redención, 1 millar de seguidores devotos entraron en los sagrados ataúdes bajo la atenta mirada de las masas Eredar. Estas personas, elegidas por su fe inquebrantable, recibirían la bendición del Salvador y se convertirían en santos misioneros, una función descrita en el Sagrado Códice de la Redención como la misión final de los Eredar. Los ataúdes sagrados, creaciones del ingenio de Cole, eran máquinas capaces de administrar camuflaje de nanosilicio. Una vez dentro, los ataúdes inyectaron el material de nanosilicio, que creció dentro de los cuerpos de los seguidores y se extendió a su piel, encubriendo sus rasgos mutados con una apariencia humana. Cuando los santos misioneros emergieron, estaban vestidos con túnicas blancas, sus rasgos irradiaban compasión, con sus frentes desprovistas de cualquier mutación. Ni siquiera las máquinas podían detectar su verdadera naturaleza. En caso de una crisis fatal, el nanosilicio desintegraría sus cuerpos por completo, sin dejar rastro de sus identidades. Estos santos misioneros servirían como el medio ideal para difundir la fe de Edén. Después de recibir las bendiciones, los santos misioneros abordaron barcos con destino a la capital del sector, Matilla, donde se mezclarían con la población y propagarían la fe de manera encubierta, sentando las bases para futuras conquistas. Cuando las naves de transporte que transportaban a los santos misioneros partieron hacia Matilla, una nave colonial separada, cargada de soldados de asalto, trabajadores y maquinaria, se lanzó hacia un planeta primitivo cercano. Este planeta, rico en minerales raros esenciales para la fabricación de servoarmaduras y otros equipos críticos, había sido descubierto y ocultado por la familia Grant,
cuyos planes se vieron interrumpidos por repentinas políticas fiscales. Ahora, Urt había reanudado su desarrollo. La partida de estas naves marcó el primer paso de Idan más allá de su planeta, embarcándose en una campaña para conquistar la galaxia. Un año después, Idan yacía en la azotea de la ciudad santa, tomando el sol con un par de pantalones cortos. Bip, bip, bip. Su comunicador zumbó. Echando un vistazo al mensaje, se puso de pie. Las cirugías de transformación de los guerreros están completas. Capítulo 168, rasgos genéticos notables. En el Instituto de Ingeniería Biogenética, el campo de pruebas estaba lleno de casi un centenar de marines espaciales de los capítulos de Los Ángeles del Vacío y Los Ángeles de la Guerra, esperando en silencio la llegada de su salvador. Estos guerreros, con el pelo corto peinado hacia atrás y la parte superior del cuerpo al descubierto, se erguían como figuras imponentes con músculos ondulantes y definidos. Sus cuerpos y cráneos estaban marcados con numerosos puntos de inserción especializados, interfaces críticas para su servoarmadura. Salvador. Cuando el Edén entró, los guerreros se arrodillaron de inmediato, con las manos colocadas sobre sus corazones, jurando su lealtad inquebrantable a su gran salvador y progenitor genético. Levantaos, mis guerreros. Idan hizo un leve gesto, haciéndole señas para que se pusieran de pie. Caminando a lo largo de las filas, Idan inspeccionó sus creaciones, los hijos de su linaje genético. Los guerreros de la tribu del vacío exhibían un físico único, más alto y robusto que la norma. Los ángeles del vacío, modificados a partir de estos excepcionales portaaviones, tenían una impresionante media de 2,5 metros. Mientras tanto, los ángeles de la guerra promediaron alrededor de 2,3 metros. Duke y Plu, los dos señores del capítulo, eran casi indistinguibles en altura después de recibir la bendición de Idan. Duke medía 2,7 metros, mientras que Plu alcanzó 2,6 metros. Satisfecho con su inspección, Idan asintió y se acercó a Mos, que estaba cerca con su brazo mecánico agarrando una pizarra de datos, analizando y organizando los resultados de las pruebas. ¿Cómo están los guerreros? ¿Ha habido algún cambio significativo después de sus modificaciones?, inquirió Eden. Las semillas genéticas que Idan había diseñado eran relativamente ordinarias, estables pero sin ningún rasgo extraordinario. No esperaba mucho, pero no pudo evitar aferrarse a una pizca de esperanza de un milagro. Mos, siempre meticuloso, continuó realizando múltiples tareas mientras respondía: Salvador, después de completar las cirugías, un pequeño subconjunto de las semillas genéticas sufrió mutaciones positivas. Los ojos de Idan brillaban con anticipación, esperando a que Mos diera más detalles. Para los ángeles del vacío, su fuerza y capacidades regenerativas han superado las expectativas. Sus órganos de aumento muscular, órganos la raman y nódulos de control de la pigmentación han experimentado distintos avances evolutivos. Exhiben una mayor resistencia a la radiación, la corrupción del caos y la contaminación de disformidad. En condiciones extremas, sus cuerpos segregan hormonas mejoradas, lo que aumenta drásticamente su rendimiento en combate. Para demostrarlo, Mos hizo un gesto a los investigadores en el otro extremo del campo de pruebas. Se abrió una cámara sellada, liberando a una criatura del caos de casi 2 metros de altura, rezumando baba corrosiva que irradiaba una contaminación palpable. Rugido. La bestia cargó contra el grupo, pero los guerreros permanecieron firmes, con la mirada fija. A medida que la criatura se acercaba, Duke dio un paso adelante desde la formación de los ángeles del vacío, enfrentándose a la abominación con las manos desnudas. Auge. Con un solo puñetazo que hizo temblar la tierra, Duke envió al monstruo a toda velocidad contra una pared, destrozando la mitad de su esqueleto. El golpe enfureció aún más a la bestia, pero antes de que pudiera reaccionar, Duke se acercó, enfrentándola en un brutal combate cuerpo a cuerpo. La carne y el aire se volaron mientras los fluidos corrompidos por el caos salpicaban el cuerpo de Duke. Bajo la atenta mirada de Idan, el físico de Duke se hinchó visiblemente en respuesta a los fluidos contaminados, sus ojos brillaron con una luz carmesí salvaje a medida que se volvía aún más loco. Por el paraíso celestial. Duke rugió, desgarrando a la criatura del caos con ferocidad salvaje hasta que quedó reducida a una cáscara sin vida. Después de descartar los restos destrozados, Duke regresó al Edén, arrodillándose ante él. Para cuando llegó al Edén,
Sus glándulas sudoríparas especializadas se habían activado, expulsando los contaminantes mezclados con su sudor y dejando su cuerpo casi libre de contaminación. Increíble. Ethan no pudo ocultar su emoción. Los guerreros de la tribu del vacío se habían adaptado a la vida a bordo de naves del vacío infestadas de disformidad, constantemente expuestas a la radiación y la corrupción del caos. Su resistencia natural se había visto amplificada por sus modificaciones, lo que les otorgaba una eficacia de combate inigualable en entornos hostiles. Mientras que la mayoría de los guerreros flaquearían en tales condiciones, los ángeles del vacío se hicieron más fuertes, un rasgo genético verdaderamente extraordinario. El poder único de los ángeles de guerra. Ethan se volvió ansiosamente hacia Moss. ¿Y los ángeles de la guerra? ¿Algún cambio notable? Moss explicó que algunos ángeles de guerra habían desarrollado habilidades psiónicas después de sus modificaciones, lo que les permitía ejercer poderes psíquicos libremente. Para demostrarlo, Plu dio un paso adelante desde la formación de los ángeles de guerra y entró en la arena de pruebas. Las puertas de la cámara sellada se abrieron de nuevo, liberando a una manada de sabuesos del caos, pequeños pero increíblemente rápidos y astutos, expertos en ataques coordinados. La manada de aproximadamente una docena de criaturas rodeó inmediatamente a Plu, gruñendo y babeando, con sus instintos depredadores agudos. Pero Plu no se inmutó. Con una sonrisa, les hizo señas. «Vamos, sabrosas bestias. He estado esperando esto». A diferencia del comportamiento estoico de Duke, Plu tenía una personalidad arrogante y bulliciosa moldeada por los años entre veteranos alborotadores y la influencia de la tribu Arri. Sus palabras estaban mezcladas con burlas juguetonas. A medida que los sabuesos del caos se abalanzaban, los ojos de Plu brillaban con una tenue luz azul, y un enorme campo psíquico estalló a su alrededor, enviando a las criaturas por los aires. Su energía psíquica, mejorada tanto por las modificaciones como por la bendición del Edén, superaba con creces a la de los psíquicos ordinarios. Con un movimiento casual de su mano, arcos de relámpagos azules crepitaron y se extendieron por la arena, derribando a los sabuesos del caos con una precisión milimétrica. En cuestión de segundos, las criaturas quedaron reducidas a cáscaras humeantes. «No está mal, este niño se parece a mí». Ethan soltó una risita, impresionado por la actuación de Plu. Al concluir la manifestación, Plu no regresó de inmediato. En su lugar, los investigadores sacaron un aparato mecánico y lo colocaron frente a él, junto con docenas de frascos llenos de líquidos de varios colores. Cerca de allí, los investigadores apilaron los restos de los sabuesos del caos, y Plu arrastró despreocupadamente el cadáver de la criatura del caos, arrojándolo al suelo. Ethan observó la escena con creciente curiosidad. «¿Para qué es esto?», preguntó. Moss, con un tono teñido de asombro, respondió: «Esto es para probar el rasgo más singular de Plu, uno que se destaca entre todos los guerreros modificados. Un rasgo especial». Ethan decidió dejar que la manifestación hablara por sí misma. Estudió el aparato más de cerca y se dio cuenta de que tenía un extraño parecido con una estufa. No es posible. Capítulo 169, la superioridad de los genes del Salvador. Boom. A medida que se inyectaba combustible, el dispositivo mecánico rugía y las llamas salían ferozmente de la boquilla. «Vaya, eso es una gran potencia de fuego». En este momento, Ethan confirmó que el artilugio era en realidad una estufa mecánica. Incluso había sido adaptado a partir del motor de una nave de asalto. Debido a las limitaciones de tiempo, solo realizamos modificaciones básicas para permitir que las pruebas continuaran, explicó Moss. Ethan asintió, sin dejar de observar a Plu, curioso por ver qué estaba tramando exactamente. En el campo de pruebas, Plu arrastró el cadáver de una enorme criatura del caos. Cortó pedazos de la carne oscura y cargada de contaminantes y se los metió directamente en la boca, masticando deliberadamente. Casi parecía que estaba saboreando el sabor. Sisear. Este tipo es hardcore. Los marines espaciales ordinarios podrían lamer esa carne para recopilar información, pero esto. ¿Quién lo masticaría directamente? ¿Y qué había con esa mirada de saborearlo? Incluso los ángeles del vacío, que podían resistir cierto grado de corrupción, no llegarían tan lejos. Comerlo directamente permitió que los contaminantes ingresaran al sistema circulatorio, probablemente causando envenenamiento. No sería fatal,
pero definitivamente afectaría la preparación para el combate. Plu continuó tomando muestras de pedazos de carne como si estuviera analizando algo. Luego, cortó grandes trozos de carne de varias criaturas del caos y los colocó en un gran barril de metal. Después de eso, tomó varios reactivos químicos de la estufa y los vertió uno por uno en un orden específico. Es el marinado. Idan frunció el ceño. Empezaba a hacerse una idea de las intenciones de Plu. Parecía estar preparando una barbacoa para todos. El problema era que algunos de los reactivos que se utilizaban, Idan los reconoció, eran corrosivos o altamente tóxicos para el cuerpo humano. Un frasco, que brillaba de un verde enfermizo y estaba marcado con una calavera, era claramente letal. Una vez que se completaron los preparativos, una servocalavera flotó, entregándole a Plu un delantal y algunos utensilios de cocina. Luego extendió una malla metálica sobre la estufa en llamas. Plu se puso el delantal como un chef experimentado, sacó trozos de carne del caos marinada del barril y comenzó a cortarlos con pericia. Una vez cortados, ensartó las piezas en varillas metálicas y las colocó sobre la malla metálica. Con un giro de una válvula, las llamas se dispararon a más de 2 metros de altura. Plu asó rápidamente las brochetas, terminando el proceso en poco más de 10 segundos. Finalmente, agarró un polvo desconocido y lo roció generosamente sobre la carne. Un humo verdoso chisporroteaba. Al ver todo esto, Idan de repente sintió una sensación de absurdo. No se suponía que esto era una prueba de combate. ¿Cómo se convirtió en un puesto de barbacoa al aire libre? Parecía que las personas bajo su mando no eran del todo normales. Plu terminó de asar a la parrilla. Colocó las brochetas de carne del caos en un plato y se las ofreció respetuosamente a Idan. Salvador, esta es mi humilde ofrenda culinaria para ti. Idan miró las coloridas brochetas ennegrecidas y tragó saliva nerviosamente. Se puede comer esto. La carne no parecía segura en absoluto. Estaba Plu tratando de envenenar al padre genético. El rostro de Plu irradiaba confianza. Por favor, confía en mis habilidades y gustos. Este es un manjar raro. Idan dudó, pero decidió intentarlo. Bien, he llegado hasta aquí. La atmósfera ya estaba construida, y no comer parecería irrazonable. Además, las toxinas ordinarias no podían dañarlo, a lo sumo causándole un leve malestar. Además, olía sorprendentemente bueno. A regañadientes, Idan agarró una brocheta y la mordió. Después de solo 2 bocados, sus ojos se abrieron. No está mal. En realidad, es delicioso. La carne era tierna y sabrosa, derritiéndose en su boca con un sabor único. Tu alabanza es mi mayor honor. Al escuchar el cumplido de Idan, Plu sonrió con orgullo. Mientras Idan comía, Mos comenzó a informar sobre los rasgos genéticos revelados por las mejoras de Plu. El estómago prensil, las modificaciones genéticas y los nervios sensoriales de Plu habían sufrido mutaciones y mejoras beneficiosas. Esto le permitía consumir casi cualquier cosa, incluso sustancias muy contaminadas o tóxicas. Además, sus nervios de detección del gusto eran increíblemente sensibles. Podía identificar toxinas o contaminantes en los alimentos e idear formas de neutralizarlos rápidamente. Con la preparación adecuada, esto permitió que otros guerreros sin estómagos especializados consumieran dichos alimentos de manera segura. Plu era esencialmente un chef gourmet galáctico elegido por el destino. Y lo que es más impresionante, Plu podía absorber recuerdos biológicos consumiendo carne y sangre. Además, podía metabolizar las hormonas de la carne consumida, mejorando lentamente su físico y desarrollando resistencia a las toxinas. Esto permitió un crecimiento continuo. De repente, Idan recordó que los marines espaciales podían obtener recuerdos fragmentados de la carne consumida. La carne procesada seguiría conservando este efecto. Agarró otra brocheta y se la entregó a Duke. Pruébalo y dime cómo se siente. Duke le dio un mordisco, aparentemente sorprendido. Fácil de digerir y proporciona una excelente energía. ¿Y qué pasa con la información de la memoria? Duke frunció el ceño ligeramente. Tengo imágenes fragmentadas. 2 criaturas parecidas a ratas apareándose. Parece que la carne procesada facilita la extracción de fragmentos de memoria. Idan estaba extasiado. Este rasgo genético no solo era poderoso, tenía un gran potencial auxiliar.
Desafortunadamente, solo Plu lo poseía por ahora. Sin embargo, al cosechar las semillas genéticas de Plu, Idan pudo propagar lentamente este rasgo. Con el tiempo suficiente, podría cultivar más semillas genéticas a través de clones, formando finalmente un subcapítulo especializado. Idan miró a Plu, encontrando sus acciones cada vez más familiares. Este tipo se parecía a un capítulo ficticio, Los hijos del pueblo. El subcapítulo formado a partir de las semillas genéticas de Plu podría adoptar un estilo similar. Se especializarían en la guerra de guerrillas, intercambiando conocimientos con otros capítulos e investigando cómo procesar carne alienígena y herética en comidas. Al universo no le faltaban senos y herejes. Este subcapítulo podría convertirse en un restaurante móvil de 5 estrellas de la galaxia, infundiendo miedo a sus enemigos. Y tampoco les faltaría destreza en el combate. Si un capítulo entero de marines espaciales fuera como Plu, podrían operar en las profundidades de las líneas enemigas sin preocuparse por el suministro de energía. Mientras no los mataran directamente, lucharían, comerían y se volverían más fuertes. Idan ya podía imaginar un futuro en el que los hijos genéticos de Plu roían extremidades alienígenas o demoníacas en mitad de la batalla, aterrorizando a sus enemigos. Temible pero accesible, ese sería su sello distintivo. Decidido, Idan instruyó a Mos para finalizar el plan para establecer este subcapítulo especializado. El nombre del subcapítulo aún estaba pendiente, pero el plan comenzaría en 5 años cuando madurara la primera semilla genética de Plu. Salvador, dijo Mos, levantando su libreta de datos después de recopilar los datos. Nuestras suposiciones anteriores eran incorrectas. Sobre la base de los datos experimentales actuales, las semillas genéticas derivadas de sus genes poseen una superioridad sin paralelo. Ahora que lo mencionas, murmuró Idan, dándose cuenta por fin. Anteriormente, creía que sus semillas genéticas solo eran estables, sin rasgos especiales. Pero ahora estaba claro que, después de todo, no eran tan estables. Ya habían surgido 3 mutaciones. La resistencia al caos de los ángeles del vacío, las habilidades psíquicas de los ángeles de la guerra y el estómago de hierro mutado de Plu y las capacidades de análisis de toxinas. A través del análisis de Mos, Idan finalmente entendió el verdadero rasgo de sus semillas genéticas, la catálisis. Cuando se implantaron, sus semillas genéticas estimularon los talentos latentes dentro de los guerreros. El hecho de que siguieran siendo ordinarios o adquirieran poderes especiales dependía de la fuerza de voluntad y el potencial oculto del receptor. Por ejemplo, los ángeles de guerra ordinarios eran más débiles que los marines espaciales estándar. Sin embargo, algunos despertaron habilidades psíquicas, mientras que Plu obtuvo rasgos únicos. Este efecto catalítico amplificó a individuos excepcionales. Si fueras ordinario, no podría ayudarte. Después de la explicación de Mos, Idan tragó saliva nerviosamente. No significaba esto que sus semillas genéticas podrían producir en masa soldados regulares y al mismo tiempo catalizar guerreros de élite. Esto cambió las reglas del juego. De repente, Idan sintió un escalofrío en la espalda, rompiendo en un sudor frío. ¿Y si los otros primarcas se enteraran de esto? Capítulo 170, la ceremonia de la armadura. La idea hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Idan. En la actualidad, las semillas genéticas escaseaban en todos los capítulos de la galaxia, y muchas de ellas sufrían mutaciones. Si su secreto saliera a la luz, tanto los leales como los astartes traidores descenderían sobre él. No lo empacarían y se lo llevarían. La exposición no era en absoluto una opción. Si Idan quedaba expuesto, los marines espaciales del caos, desesperados por semillas genéticas, pronto llamarían a su puerta, invitándolo a unirse a su alegre familia del caos. Y si los seguidores de Nurgle lo capturaban, no sería corrompido al instante, convirtiéndose en una herramienta preciada al lado del padre de la plaga. Por no hablar de las constantes miradas de los ojos celosos de Taifas. Incluso si Idan fuera capturado por el Imperio, su seguridad no estaría garantizada. Hasta que Guilliman despertó, el Imperio a menudo se perdía en una neblina de fanatismo. No importaba si tus acciones beneficiaban al Imperio o a la humanidad. La única cuestión era su lealtad. Y la lealtad era un concepto vago. Tomemos como ejemplo las acciones actuales de Idan, innegablemente leal al emperador y a la humanidad. Y al Imperio. Lo etiquetarían como hereje. En cuanto a la opinión del emperador,
¿entendía el emperador siquiera la lealtad? Para alguien como Idan, bailando al borde de los tabúes del imperio, ser atrapado sería desastroso. Los eclesiarcas y altos inquisidores, al grito de por el dios emperador, probablemente lo condenarían a muerte sin dudarlo. Las cosas no mejorarían hasta el regreso de Guilliman. Como el único líder capaz de unir al imperio, Guilliman tenía la razón y la compasión para traer el cambio. Tanto él como Idan eran estrategas agrícolas y priorizaban el bienestar de su pueblo. La prosperidad del ultramar segmentum no fue sin razón. Incluso después de múltiples guerras, con un nivel de vida en declive, la calidad de vida media seguía siendo mucho mejor que la norma del imperio. Solo después del regreso de Guilliman, Idan pudo esperar negociar con el imperio. Pero era mejor evitar la exposición por completo. Idan sospechaba que Guilliman, al descubrirlo, lo invitaría con una sonrisa a Terra, donde trabajaría incansablemente para el imperio. Aunque no era una opción terrible, no era lo ideal. Dado el estado actual del imperio, unirse traería numerosas restricciones, sofocando sus esfuerzos. Para Idan, la solución óptima era permanecer oculto en las sombras, desarrollando sus planes. Cuanto más tiempo permaneciera oculto, mejor. Resolviendo sus pensamientos, Idan clasificó inmediatamente la semilla genética como de alto secreto. Nadie debía filtrarlo bajo ninguna circunstancia. También ordenó al Instituto de Biogenética y al Departamento de Asuntos Militares que implementaran estrictos protocolos de confidencialidad y salvaguardas técnicas para minimizar el riesgo de exposición. Si bien no esperaba que el secreto permaneciera oculto para siempre, su objetivo era retrasar su descubrimiento el mayor tiempo posible. En resumen, permanecer oculto era la clave. 3 meses más tarde, el Salón de Otorgamiento de Armaduras. Esta gran estructura mecánica fue diseñada para la ceremonia sagrada de otorgamiento de armadura de los marines espaciales. La sala pertenecía al Instituto de Investigación de la Armería Mechanicus, dirigido por un maestro fabricante. El maestro fabricante, un tecnosacerdote de nivel sabio, supervisaba a numerosos sacerdotes asistentes, sirvientes y aprendices de fabricación. Juntos, proporcionaron un suministro interminable de equipos a las diversas instituciones de URT. Entre sus responsabilidades, el suministro de servoarmaduras a los marines espaciales era primordial. Bajo la dirección de Idan, el nuevo proyecto de servoarmadura había estado en marcha durante años. La tecnología del prototipo se basó en las técnicas de fabricación de servoarmaduras utilizadas por la familia Grant, un activo clave para controlar el planeta. Esta tecnología se deriva de la servoarmadura AMKI y Crusader, ya obsoleta por varias generaciones imperiales. Con el proyecto lanzado, el maestro fabricante utilizó la armadura de la familia Grant como base, incorporando tecnología recuperada de fragmentos encontrados en la disformidad. El resultado fue un nuevo modelo de servoarmadura. Aunque su rendimiento no podía igualar a los últimos diseños del imperio, estaba a la par con su estándar medio. Idan llamó a la nueva armadura MKI Ikai. Ahora, con las cirugías de los marines espaciales completadas y el entrenamiento de adaptación en marcha, había llegado el momento de la ceremonia de otorgamiento de la armadura. Para los marines espaciales, este momento fue uno de los más significativos de sus vidas. La servoarmadura simbolizaba la fe y el honor. Dentro de la sala de otorgamiento de armaduras, el vasto salón estaba adornado con querubines flotantes y servocráneos. Los aprendices de fabricación llevaban quemadores de incienso, rodeando la plataforma central de la armadura en un ritual de bendición. Vestido con túnicas ceremoniales de color rojo intenso, el maestro fabricante ascendió a la plataforma de observación, sosteniendo el tomo sagrado en sus brazos mecánicos. Mientras resonaban las oraciones solemnes, Duke entró en la sala, caminando por el camino central hacia la plataforma de la armadura. Estaba dispuesto a aceptar su deber, para el mundo del paraíso. Estaba dispuesto a aceptar su deber, pues no temía a nada. Estaba dispuesto a aceptar su deber, porque era el ángel del vacío del Salvador. Estaba listo para abrazar su cuerpo de hierro y convertirse en un verdadero marine espacial. Duke se paró frente a la plataforma de la armadura, donde los aprendices de fabricación le colocaron la musculatura sintética negra. Entonces comenzó la ceremonia de la armadura. Los brazos mecánicos de la plataforma insertaron cables en los puertos a través del cuerpo de Duke, uniendo los componentes de la armadura uno por uno. Protectores de piernas, protectores de brazos, placas de pecho, hombreras y la fuente de alimentación.
Finalmente, los querubines descendieron desde arriba, colocando suavemente el casco sobre la cabeza de Duke. A medida que los mecanismos del casco se activaban y sellaban, la servoarmadura se completaba. De pie en la pesada armadura, Duke parecía un gigante de hierro. Los aprendices lo miraban, arrodillados en oración. A medida que sus cánticos se intensificaban, varios aprendices llevaban un bolter pesado, un arma exclusiva de los marines espaciales. Duke extendió sus manos, aceptando reverentemente el arma. Lo empuñaría humildemente, fiel al Salvador, inquebrantable en lealtad. Lleno de asombro, despertó el espíritu de la armadura, renacido con orgullo. Llevaría el nombre del capítulo, hombro con sus hermanos de batalla. Duke agarró el arma con fuerza. VRRRM. La servoarmadura azul profundo cobró vida, las lentes de la visera brillaban de un rojo intimidante. Era un guerrero. Él era la destrucción. Él era el ángel del Salvador, llevando la ira del vacío a todos los enemigos. Idan observó toda la ceremonia de la armadura. Después de que todos los guerreros recibieron su armadura, él dio un paso adelante como el Salvador y Padre genético, concediéndoles su bendición. Una vez finalizada la ceremonia, los marines espaciales se enfrentarían a los formidables guardianes del trueno. A través de un intenso combate en vivo, se adaptarían a la armadura que los acompañaría de por vida. En la oficina del gobernador, Idan revisó documentos relacionados con los capítulos de los Ángeles del Vacío y los Ángeles de la Guerra. Con el primer lote de marines espaciales completamente armados, era necesario organizar instalaciones de apoyo. Mientras leía, frunció el ceño. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse.